El misterio de las voces que ayudan. Salvamento en Utah. Una mujer muy joven y hermosa junto a su niña caen al río en un accidente bastante extraño, quedando el coche anegado, con un muro que impide la visión de otros conductores de la carretera, y la mujer muere, fallece. Detrás, nadie lo sabe, pero está su bebé de 19 meses, una niña que aún no pronuncia palabras para gritar un mensaje. Según los forenses, la madre muere desde el primer impacto. Cuando llegan, bastantes horas después, los primeros operativos de bomberos y policías, varios de ellos al mismo tiempo, aseguran que una voz nítida y clara les dice «ayúdenme, ayúdennos». Hacen que se pongan a buscar algo que no tenían previsto, y es que hay un cuerpo. Detrás, una niña que tras 14 horas sumergida en agua helada boca abajo, milagrosamente está viva. Se habla del milagro de Utah. Esta historia se convirtió en viral en todas las noticias y portada de todos los periódicos estadounidenses. What have you got? What have you got? Get it? Nah, it won't come. It's not good. Can we get her back window or anything? Man, they're both on that side. Looks like one of them's looking on the other. Do a good guy. We can try, I don't know. Is it gonna? Yeah. Right in against the wall, east side. I think straight down. Straight down. Eric, get over here, Beddoes. We're helping, we're coming. Eric, get down here and Maria and try and flip it. Man. Let's go, guys! Come on! Watch out, guys! Come on, keep listening! Come on, down! No. Watch out, watch out! Revisando la historia, nos damos cuenta que no es el único caso del misterio de las voces que ayudan. Hay muchas historias similares. El tercer hombre, las damas protectoras, y en concreto, esta historia que en Planeta Misterio os vamos a contar. Así que presten atención hasta el final para saber más sobre este increíble misterio de las voces que ayudan. Esta historia os va a estremecer. El testigo decía que nunca había contado esta historia, ni siquiera la había compartido con gente cercana, especialmente porque él no había visto nada parecido, no había visto nada igual. Él pensaba que quizás podría tratarse de algún tipo de alucinación o alguna casualidad sorprendente. Él relata que todo sucede en el año 2001. En aquella época, él estaba haciendo el servicio militar en la Cruz Roja de Tarragona. Una noche de mucho frío, una noche muy lluviosa, tras una fiesta en la que habían celebrado que habían terminado el servicio de la playa, el teniente le pide que se haga cargo de devolver a sus hogares a los sanitarios y a sus compañeros en esa noche. Él va circulando por diversas provincias, por diversas localidades, hasta que deja a la última persona a unos 25 kilómetros del destino final al que se dirige. Es cerca de la 1:30 de la madrugada. Él está pasando por Monroy del Camp, en Tarragona, y es entonces, precisamente en ese momento, cuando en medio de la tormenta, en la soledad de ese vehículo completamente a oscuras, escucha una voz otra vez muy nítida, como en el caso de la mujer y su bebé, una voz muy clara de alguien que no estaba allí. Esa noche era una noche de mucha agua. Al regresar, llegó a la altura de un camino de riera, en el cual, aparte de la noche que hacía, era muy oscuro, muy tenebre, noté una presencia.
una sensación muy diferente a la que estamos acostumbrados, y me detuve con el coche. Era un todoterreno con títulos de Cruz Roja y rotulado y todo, ¿no? Cuando miro hacia el camino, el vello en mi cuerpo se erizaba y se ponía duro. Noto una presencia, una voz que era: ven, por favor, ven. Ahí yo me asusté mucho. Arranqué el coche y me subí. Lo primero que él hace, pensando en algo lógico, es mirar alrededor del vehículo, pero allí no había absolutamente nadie. No hay nada en el coche que esté emitiendo ese sonido, por lo que él decide continuar el camino. Sin embargo, a lo largo de ese recorrido, él sigue escuchando esa voz, cada vez más imperante, diciéndole: ven, por favor, ven. Entonces él dice que siente un miedo muy especial, un miedo que no había sentido antes ni ha sentido después. 100 metros antes de llegar a una redonda, el corazón me golpeó con 2 golpes fuertes, pum, pum. Ahí me detuve y digo: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ven. Esa voz era algo distinto, ¿eh? Esa voz era de ayuda, algo que necesitaba. Y ya no es esa voz, ya es tu cuerpo, tu persona. Ya no actúas como tú estás acostumbrado a irte. O sea, hay un miedo que te recorre dentro del cuerpo cuando hay una voz que tú miras a tu alrededor y no sabes de dónde viene. Eso es difícil de explicar. Yo tenía 18 años y para mí era algo que ni le daba importancia, tampoco tenía miedo ni a nada, ¿no? No había miedo, pero esa voz me causó miedo. Tal fue el impacto y la impresión que le produce esa voz a Antonio, que estando ya dentro de la rotonda rápidamente da un volantazo, cambia el sentido de la marcha y se introduce por un camino muy estrecho, un camino embarrado de tierra que se adentra por esa pendiente que va a desembocar al río, y cree que hay algo allí, que hay algo que le está llamando. Intuitivamente piensa que esa voz proviene de ese estrecho camino, de ese camino que prácticamente no se ve en la carretera, y va introduciéndose por ese lugar. Empecé a pulsar el acelerador, y el coche lo metía en un camino de no más de 2,30 metros, 2,40 metros, 120. Y enfocado hacia abajo, hacia donde desemboca el río. A la altura de unos 10 kilómetros, el todoterreno me derrapó. O sea, me derrapé, yo me salí del camino y me enfoqué justamente a un bancal. Esa voz que yo le digo me seguía, Esa voz me seguía. Ven, yo comunicaba siempre por la emisora al puesto de socorro de Cruz Roja, diciéndole todos mis pasos, porque yo no le podía salir de la ruta que me marcan, ¿no? Nunca puedes romper una ruta que te marca. Entonces tienes que hacer tu destino, a no ser que tengas una urgencia en medio de una nacional o en medio de la vía donde estás circulando, ¿no? Y yo rompí por esa sensación de socorro, ¿ves? Mi reacción fue cuando llegué a esa altura, el coche lo desplacé, me salí del camino, cuando de golpe y porrazo con las luces enfoco el cuerpo de una persona. Él se baja del vehículo y lo que descubre es que hay una persona tirada en el suelo, que había sido atropellada mientras circulaba con su bici y que ha sido lanzada por ese puente que se encontraba a unos 5 metros de altura. La persona se encuentra en estado casi inconsciente, medio balbuceando algo, pero sin apenas emitir un sonido. Entonces, él se queda impresionado por las condiciones de esta figura, de este hombre que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Una persona que no puede ni hablarte, una persona que está llena de golpes, de heridas, el cráneo, yo no sé lo que tenía echado en el cráneo. Yo me recuerdo que al cargarlo en el coche, lo único que hacía era, él quería matarse de golpes contra el coche, que era violento contra mí. Es el punto ese de decir que está semi-muerto, que esa vida se está acabando, que es la que él te pide la ayuda, Yo creo que yo para él era un ángel en ese momento. Delante de él no escuché esa voz. Ya las perdí, una vez me encontré su cuerpo. Le coloqué el collarín, la cargué en el hombro y la monté en el coche. En el interior del vehículo, el hombre va balbuceando cosas que Antonio no llega a entender. Dice que además, en medio de la gran lluvia, el testigo tiene que ir sujetando la cabeza de esta persona contra el cristal, ya que se encuentra en un estado de shock y teme que en cualquier momento pudiera incluso tener un accidente,
ya que él no deja de moverse entre convulsiones. Cuando llega al lugar para que atiendan a este hombre en el hospital, empieza una investigación. La Guardia Civil sospecha de él porque es la primera persona que ha ido a socorrer a este hombre en un camino por donde no pasa absolutamente nadie. Pensaban que él era la persona que le había agredido, porque era imposible que nadie llegara a ese camino si no fuera porque sabía que allí había una persona pidiendo ayuda. Así que no encuentra otra manera de contar lo sucedido que contándoles la verdad a la Guardia Civil. Que una voz extraña, una voz que surgía en mitad de la noche, le había indicado el camino que tenía que seguir para auxiliar a esta persona. Desde ese momento se interesa por el estado de esta persona y nos cuenta cómo evoluciona desde el momento en que él le salva la vida. A mí me fue la noticia de él a la semana que había salido ileso, que le habían tenido que operar en el cráneo, tenían que haberle, estuvo mucho tiempo en coma, y a la semana me dijo que ya estaba bien en el hospital, ¿me entiendes? A ese hombre, cuando yo le vi la cara ya en el CAP, que ya lo podía ver con las luces y todo, su cara me miraba y era una paz, una tranquilidad, una satisfacción, ¿no?, de verme. Era algo especial ese tipo. Esa voz me llevó a mí a ese hombre. Yo nunca le había dado importancia. Yo pensaba que era un instinto que podía haber tenido, pero esa voz me llevó a mi persona. ¿Creen ustedes en estas voces? ¿Qué son? ¿Son ángeles que nos ayudan? ¿Son emitidas por el subconsciente de esa persona que se encuentra en peligro? ¿Algo así como un sexto sentido? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Creer o no es su criterio. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información en planetamisterio.net.